Restauración Espiritual con el pastor Rosenberg Olivares Herrera. Romanos capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. A su nombre. A su nombre. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son ¿qué? Llamados. A su nombre. Siéntese, mi amado hermano, tenga la amabilidad. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Dice la palabra, a los que amamos a Dios. Pero dice, sabemos. Sabemos quiere decir como que esto todo el mundo lo sabe. Todos los que caminan con Dios lo saben. Esto es como un hecho. Como que todo el mundo sabe que el sol sale en el día y se oculta en la noche. Ahora, los que simpatizan con Dios, ¿todo les ayuda para bien? No. Los que tienen por allá un leve acercamiento a Dios, un tímido acercamiento hacia Dios, ¿las cosas les ayuda para bien? No. Son los que aman a Dios, a su nombre. Así que muy a menudo uno encuentra personas que dicen, Señor, pero ¿por qué? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué tengo que vivir esta situación? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es como una pregunta que la gente se hace muy a menudo cuando está en una crisis. Cuando está pasando por un momento difícil. ¿Por qué? Y allí es donde tenemos que evaluarnos, es, ¿amo a Dios? ¿De verdad amo a Dios? Porque si amo a Dios, esa crisis me va a ayudar para bien. Esa crisis me va a servir. ¿Cuántos lo están entendiendo? Y voy a la palabra del Señor para demostrarle esto. La Biblia nos habla desde el Evangelio de Mateo, cuando Jesús comenzó a llamar a los 12 discípulos, llamó a uno muy especial, a Pedro. ¿Cuántos creen que Pedro amaba al Señor Jesús? Lo amaba. Un buen día, aquel pescador que era Pedro, se disponía a lavar sus redes después de una jornada larga, nocturna, después de haber estado toda la noche pescando. Se disponía a lavar sus redes con el no muy buen producido de 0 peces. No había cogido nada en toda la noche. El resultado de esa pesca, de ese trabajo extenuante, difícil, expuesto a todo el sereno, expuesto a la lluvia, expuesto a los rayos, expuesto a los peligros del mar, y el resultado era que no tenía nada en sus redes. Pero ese día el Señor Jesús, contra todo pronóstico, le dijo, vamos hacia adentro, boga mar adentro y tira la red. Y ese día dice la palabra que la red amenazaba con romperse porque los peces que cogieron eran muchos. Jesús le dijo, el Señor le dijo, tira la red. Y Pedro tiró la red. Y cuando hubo tanta abundancia de peces, Pedro se asustó. Pedro temió y le dijo, apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador, de ver el milagro de Dios.
En ese momento, Pedro entra a ser de los que aman a Jesús. Pedro entra a ser aquel hombre especial que amó y ama a Jesús profundamente. Pedro lo vuelve un pez. El Señor Jesús vuelve a Pedro, convierte a Pedro en un pescador de hombres, en un discípulo que llevaría la palabra y extendería el reino de Dios sobre la tierra. Pero muchos dirán, pero Pedro negó a Jesús 3 veces. Sí, Pedro negó a Jesús 3 veces y eso le dolió hasta los tuétanos, porque dice que lloró amargamente y tuvo que arrepentirse. Pero eso estaba escrito en la palabra, que Pedro tenía que negar a Jesús 3 veces para que se cumpliera lo escrito en la palabra. Pero ese Pedro también expuso su vida muchas veces por amor a Jesús. Ese Pedro estuvo en muchos peligros de muerte por amor a Cristo Jesús. Podemos decir que Pedro amó profundamente a Jesús. Pero si amó a Jesús, ¿por qué estuvo en tantos peligros? Porque los que amamos al Señor, todas las cosas nos ayudan para bien. La iglesia, los cristianos necesitaban conocer el poder de Dios. Nunca se va a conocer el poder de Dios si Dios no nos saca de una situación difícil. Nunca vamos a conocer el poder de Dios si no vemos la mano poderosa del Señor sacándonos de una situación o de una crisis. ¿Cuántos lo están entendiendo? Nadie conoce la potencia de su carro sino cuando el carro comienza a patinar en el fango y ahí se da cuenta qué clase de carro tiene. ¿Cuántos lo están entendiendo? Cuando el carro lo saca de ese fango, ahí es donde se da cuenta que tiene un carro bueno. ¿Que sí o que no? A su nombre. A su nombre. Así mismo conocemos la potencia de Dios, el poder sobrenatural de Dios, cuando Él viene y nos saca en una forma sobrenatural de la crisis, de cualquier situación. Pero esto es para los que amamos al Señor. A su nombre. Y otra cosa importante. Es importante que muchas cosas se den para poder erradicar de raíz cualquier situación difícil que alguien esté presentando. Hay problemas que se repiten, vuelven y aparecen, se repiten, vuelven y aparecen, se repiten, pero tengo una gran noticia para ti. Los que amamos al Señor, Dios va a cortar de raíz esa situación a fin de que puedas vivir tranquilo, tranquila y confiada para la gloria del Señor. Aleluya. A su nombre. A su nombre. Y vamos a la palabra, a Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, donde nos habla de una situación muy difícil que vivió el apóstol Pedro por causa de un rey muy malo, muy perverso, llamado Herodes. Vamos a la palabra. Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, versículo número 1. Dice la escritura: en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponían sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración. ¿Qué hacía la iglesia? Oración. ¿De qué forma? Versículo 6.
Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu mano y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: Señor, entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es un ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Y luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y quedó allí. A su nombre, a su nombre. Mire, mi amado hermano, nos habla la palabra de un hombre muy malo, muy perverso, Herodes. Ese era peor que un cerdo, así de sencillo. El tipo no tenía ninguna moral, no tenía ningún escrúpulo para hacer daño, para hacer mal, y menos a los hijos de Dios. Y Pedro estaba siendo una víctima de este verdugo. Pedro había sido tomado por Herodes y se lo había entregado a cuatro grupos de 4 soldados cada grupo, para que pusieran un anillo de seguridad sobre él, 4 anillos de seguridad, y lo metieran a lo más profundo de la cárcel, allá adentro. Y allá lo metieron. Con un fin: cuídenlo, porque esta noche lo van a sacar de allí. ¿Para qué? ¿Para invitarlo a una gran cena? ¿Para partirle una torta de cumpleaños? No. ¿Para invitarlo a un festín? No. Para matarlo. Porque Herodes estaba matando a los cristianos. Pedro estaba pasando una situación difícil. Pedro no estaba pasando su mejor día. Ese día de la Pascua se convirtió, que era una fiesta para los judíos, se convirtió en Pedro en una pesadilla. Pedro estaba viviendo un día muy duro. La Biblia dice: revestidos en el Señor y en el poder de su fuerza, para resistir el día que mal. Allí estaba Pedro.
Pero la Biblia no reporta que Pedro dijo: Señor, pero ¿por qué me pasa esto? Señor, pero ¿por qué yo tengo que vivir esta situación? Señor, ¿por qué tengo que enfrentar esto? No, para nada. La situación era tensa y allí estaba Pedro en la cárcel. Y fuera de eso, él no esperaba un juicio justo. Voy a llamar a un abogado que me defienda. No, él sabía que de allí lo iban a sacar para matar. Herodes tenía los instintos más bajos, los anhelos más perversos de acabar con él. Esa era la situación. Pero los que amamos al Señor, todas las cosas nos ayudan para bien. Y Pedro sí que amaba a Jesús. Pedro amaba al Señor Jesús. Pedro amaba a Dios. Alábalo que Él vive. Aleluya. A su nombre. Y Pedro sencillamente encomendó su causa a Jesús. Y dice la palabra que el Señor envió un ángel. Cuando usted encomienda su causa al Señor, espere una respuesta sobrenatural de parte de Dios. Espere siempre una respuesta en lo sobrenatural. Dice la palabra que Pedro fue despertado por un ángel en la noche. Uno puede tener muchos problemas, pero por lo menos en un lapso de horas, de 10, 12, 15 horas, termina cansado y por lo menos unos minutos duerme. Así sea que se despierte sobresaltado y no pueda dormir la noche entera, pero duerme unos minutos. Y esos eran los minutos en que estaba durmiendo Pedro. Y vino el ángel y lo despertó. Primer hecho sobrenatural. Fue tomado por el costado y lo despertó. Después dice la palabra que las cadenas con que habían atado a Pedro se reventaron, se sofaron de sus manos. Segundo hecho sobrenatural. Tercer hecho sobrenatural. Habían 4 grupos de 4 soldados y el ángel le dijo a Pedro: ven y sígueme, y lo pasó por todos esos 4 grupos de 4 soldados que lo custodiaban y no se dieron cuenta ni por enterado. Cuarto hecho sobrenatural. La puerta de la cárcel se abre en una forma sobrenatural. Nadie la abre el ángel, y Pedro sale y es libre y es liberado. Quinto hecho sobrenatural. Llega Pedro allá a la casa donde estaban los cristianos, sus amigos, orando, y viene una muchacha llamada Rode que se llena de tanta emoción de ver a Pedro libre que no sabe qué hacer, y de lo que no sabe qué hacer queda tan atónita que ni siquiera puede abrir la puerta de la casa. Pedro estaba expuesto allá a la gente, a los mismos judíos que se regaba la noticia: este no fue el que Herodes mandó a guardar y ahora está libre. Eso hubiera sido notorio y lo hubieran capturado de nuevo. Pero el otro hecho sobrenatural es que Dios permite que nadie vea a Pedro y pueda salir de ese lugar y huir y estar en un lugar seguro. Aleluya. ¿Cuántas cosas sobrenaturales Dios tiene que hacer en tu vida o en mi vida? No lo sé, pero lo que sí sé es que Él hará las suficientes para cambiar la situación difícil en una situación favorable para la gloria del Señor. Porque los que amamos al Señor, todas las cosas nos ayudan para bien. Alaba lo que Él vive. Alaba lo que Él vive. A su nombre. Lo que uno tiene que evaluarse es: ¿qué tanto estoy amando a Jesús? ¿De verdad estoy amando a Jesús? Porque esa sería la pregunta para hacerse. Porque si yo amo a Jesús, no quiere decir que no vaya a tener una adversidad. No quiere decir que no vaya a tener una situación difícil. Si yo amo a Jesús, puedo tener muchas situaciones difíciles, pero en medio de esa situación difícil voy a ver la mano poderosa del Señor sacándome en victoria para la gloria de su nombre. Alábalo que Él vive. Alábalo a Él que Él vive. Aleluya. Cristo vive y a su nombre. Pero miremos qué pasó con Pedro. Pedro va y se esconde en un lugar. Sale de ese lugar. Pero cuando llega a ese lugar,
Pedro siguió oyendo noticias. Herodes se movió por tal lado. Herodes te mandó a buscar. Herodes mató a los soldados, 16 soldados mandó a matar, porque a 16 soldados le entregó la custodia y a eso los mandó a pelar, porque habían dejado volar a Pedro. Cada que él recibía una noticia de Herodes, yo le puedo asegurar que Pedro se le subía un poquito la tensión. Las pulsaciones se le subían. Queriéndole decir que Pedro por el resto de su vida iría a tener ese aguijón. Si un día lo tomó para matarlo, si un día Herodes ordenó capturarlo y no lo pudo hacer, las ganas de matarlo no se le iban a acabar a Herodes. Herodes iba a seguir con el propósito hasta que lo consiguiera. Pero como los que amamos al Señor, todas las cosas nos ayudan para bien. El Dios de la gloria hizo algo muy especial. Cogió a Herodes y lo canceló. Y de paso, esto benefició a Pedro y a todos los cristianos que Herodes estaba persiguiendo. Escúchelo bien. Dice la palabra del Señor en Hechos de los Apóstoles, capítulo número 20. Después de lo sucedido, después de que Herodes interrogó a los guardias y los ordenó que los mataran, dice la palabra en el versículo 20, y Herodes estaba enojado. ¿Cuándo el diablo no se enoja? Herodes estaba ¿cómo? Enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el rey, por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo clamaba gritando: voz de Dios y no de hombre. Al momento, un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba a su nombre. Mire usted, mi amado hermano, este otro hecho sobrenatural. Días después, la Biblia no dice cuántos, pero días después, Herodes estaba en otro lugar y se vistió de ropas reales y salió a arengar al pueblo, a dar un mensaje de ánimo al pueblo, a darle un mensaje a su pueblo, un mensaje de hombre. Y el pueblo gritó: queremos oír la voz de Dios y no de los hombres. Herodes lo único que podía hacer allí era glorificar a Dios. Era como la oportunidad que Dios le estaba dando. Pero él no glorificó a Dios. Y dice la palabra que en ese momento Herodes cayó muerto y se le pudrió su carne, de tal forma que en ese mismo momento gusanos comenzaron a consumirle su carne putrefacta. Mire usted, mi amado hermano, cómo este otro hecho sobrenatural bendice a Pedro. ¿Por qué bendice a Pedro? Porque Pedro iba a tener un enemigo para toda su vida. Mientras Herodes fuera rey, Herodes no iba a descansar en el empeño de matar a Pedro. Mientras Herodes viviera, la intención de matar a Pedro iba a estar allí entre ceja y ceja del rey Herodes. Pero Dios, que dice en la palabra que los que amamos al Señor todas las cosas nos ayudan a bien, hizo lo que Dios sabe hacer: sacarnos del peligro y darnos siempre la bendición y la bendición total. Dios le cortó la cabeza a ese demonio y Pedro pudo caminar tranquilo, por lo menos de parte de Herodes. A su nombre. Es cierto que seguían muchos enemigos del reino de Dios. Es cierto que Centro Misionero Bethesda, La Floresta, Cali.
calle 32A, 1267. Teléfonos 448-9003, 445-8436.